Señoras, señores, amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos a la última edición, a la última aventura de esta temporada 2009-2010 de Mis Enigmas Favoritos. Es un placer haber llegado hasta aquí, amigos, después de 11 años, 11 temporadas en antena ininterrumpidamente. Y durante estos 11 años hemos tocado muchos temas en este programa. Hemos hecho periodismo de lo desconocido, periodismo de investigación sobre enigmas y misterios. Y es cierto que en estos últimos años, en estos últimos programas, hemos intentado, desde esta plataforma, desde aquí, hablarles un poquito sobre la espiritualidad, que es muy importante. Está bien el periodismo de lo desconocido, los enigmas, los misterios, la investigación, todo eso está fenomenal y es muy importante, es nuestra labor informar. Hay casos en la actualidad que no se pueden explicar desde la razón o desde la ciencia. Nosotros hemos querido siempre, sobre todo últimamente, abordar temas espirituales porque es importante para la conciencia de todos. Es importante en este momento de nuestra historia hacer un alto en el camino, reflexionar y hacernos esas grandes preguntas que nos venimos haciendo desde que el ser humano tiene conciencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Hay leyes espirituales? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Después de la vida? Todo esto vamos a hablar hoy con un invitado muy especial. Viene por primera vez a este programa. Y bueno, pues lo que siempre pasa cuando viene un invitado por primera vez es presentarle como se merece. Se llama Vicent Guillén Primo. Vicent Guillén Primo. Es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Trabaja actualmente en el Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia como investigador en la determinación de la predisposición genética al cáncer. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas internacionales en el área de la terapia genética y la predisposición genética a la enfermedad, sobre todo en el área del cáncer de tipo hematológico. Es autor del libro Las leyes espirituales, cuya temática fundamental es la evolución espiritual a través del desarrollo del amor y la eliminación del egoísmo. En su tiempo libre se dedica de forma gratuita y totalmente desinteresada a la práctica del Reiki, con fines terapéuticos y a la divulgación, a través de charlas, cursos y conferencias, de la relación entre emociones y enfermedades y la importancia del desarrollo de los sentimientos como base de la evolución espiritual. Aquí tenemos su libro, el cual lo vamos a presentar esta noche. Las leyes espirituales. Vamos a profundizar hoy en ello, en las leyes espirituales, porque a verlas, haylas. Vicent Guillén, un placer tenerte en este programa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de verdad, porque es la primera vez que vienes, espero que te sientas muy bien, que sea una grata entrevista, que sea un grato encuentro y que sobre todo nuestros amigos que nos están viendo, pues aprendan mucho esta noche. Muy bien. Las leyes espirituales. ¿Por qué, Vicent? ¿Por qué escribes este libro? Y sobre todo, ¿por qué un hombre de ciencia, un hombre de la investigación, se acerca al mundo espiritual? No es corriente, no es usual. Bueno, yo realmente mi búsqueda del interior hace mucho tiempo que empezó y empezó precisamente pues pasando por una serie de enfermedades y habiendo recurrido yo a la medicina convencional y no habiendo conseguido una curación de esas enfermedades, pues busqué en la medicina alternativa, en las terapias alternativas y en ese momento pues encontré a una persona que es Juani, que ahora es mi mujer, que me hizo darme cuenta que detrás de esas enfermedades había un conflicto emocional, ¿no? Además ella ponía las manos, pasaba energías de manera gratuita y pensé, bueno, no tengo nada que perder. Y empecé a ir a hablar con ella y en esos diálogos pues empecé a descubrir, ¿no?, todo un mundo espiritual,
yo ya me hacía muchas preguntas, ¿no? De, como has hablado tú, de dónde venimos, a dónde vamos. Creo que eso lo he llevado siempre y ahí empecé a encontrar yo respuestas en esos diálogos, ¿no? Y ella me hablaba de que a ella le ayudaban espiritualmente para ayudarme a mí. Ella conocía cosas de mí que yo no le había contado a nadie y no podía entender cómo podía saberlas. Y ella me decía que es que le estaban ayudando, ella le llamaba a los hermanos de luz, los guías, para ayudarme. Y a mí eso me impactó mucho. Y a partir de ahí pues empecé a mejorar de esas enfermedades. Ella me dijo que yo tenía buenas energías, que podía poner las manos para ayudar a aliviar enfermedades, y entonces ni corto ni perezoso pues empecé ahí. Luego me habló de que aparte de esas cosas también se podía empezar a divulgar todo ese conocimiento que había tenido la fortuna de conocer, y empezamos pues con las charlas, sobre todo al principio sobre el tema del origen emocional de la enfermedad, y luego hubo una necesidad de hablar más profundamente, ¿no? del mundo espiritual, de cosas que le ayudaran a la gente a entender qué hacemos en este mundo, qué venimos a hacer, si venimos a hacer algo en particular o no, a profundizar mucho en el sentido de la vida, y había que pues echar abajo muchos tabús, ¿no? de las religiones, que creo que confunden más que ayudan, y ese fue el motivo, ¿no? el que el libro sirviera como una herramienta de evolución espiritual. Vicente, hacía una reflexión al comienzo del programa que ahora más que nunca en este momento de nuestra historia, el ser humano, porque las religiones parecen no responder a las grandes preguntas, hay un vacío en gran parte de todos nosotros, una especie de sed y hambre espiritual, y hay mucha gente que está buscando, ¿verdad?, que busca la espiritualidad. Así es, bueno, que yo creo que eso es innato en el ser humano, ¿no? Sobre todo la búsqueda de la felicidad y el darnos cuenta que los valores que nos transmite la sociedad les falta el llegar al interior. Se fomenta mucho el consumismo, el materialismo, el hedonismo, el ser más famoso, el tener más dinero. La superficialidad. Exacto. Y creo que eso a la gente le acaba dejando una sensación de vacío del interior, ¿no? Las religiones creo que también han fracasado precisamente porque creo que no tocan la fibra sensible de la gente, y creo que por eso hay una gran necesidad, y que ahora es un buen momento porque hay más libertad, porque hace 30 o 40 años, aunque uno quisiera hacer esos cambios, tenía muchas trabas, ¿no? Muchos miedos, muchas complicaciones, y creo que ahora es un buen momento precisamente por la libertad que va habiendo, porque la gente va perdiendo el miedo, va saliendo del armario espiritual, que es una frase que a mí me gusta decir, porque es en realidad así, ¿no? Porque todos creo que buscamos lo mismo, llegar a ser felices, y ahora nos estamos dando cuenta de que no somos solo nosotros los que somos un poco raros, sino que hay otras personas que están en la misma búsqueda, y el conocer a más personas en esa búsqueda y el encontrar a personas con las que compartes las mismas inquietudes, los mismos anhelos del interior, pues te hace perder ese miedo y seguir, continuar en esa búsqueda, ¿no? Tú eres doctor en ciencias químicas. Imagino que cuando tú haces la carrera, cuando estás estudiando, ¿tienes esa mente tan abierta y tan receptiva a este mundo del que estamos hablando en estos momentos? Bueno, en esa época, pues yo, por la educación que había tenido, pues era una persona que un poco incrédula de todo, porque me daba cuenta pues que la religión pues había más mentiras que verdades. No es que no creyera en nada, sino más bien que dejaba ese tema aparcado, ¿no? Hasta que te pasan ciertas cosas en la vida que ya no puedes seguir aparcando esos temas, ¿no? Suelen ser golpes de la vida, ¿no? Que te van buscando un algo más, ¿no? Y justamente pues ocurrió que cuando uno busca, encuentra, y yo tuve la suerte de encontrar pues lo que, pues gracias a Juan y otras personas que me han ayudado al camino, encontrar un nuevo sentido a la vida, ¿no? Seguiremos hablando en esta entrevista larga esta noche del sentido de la vida, pero Las leyes espirituales, este libro que ha escrito Vicente Guillén y que presentamos esta noche, quien haya tenido la oportunidad de leerlo sabe que está basado en una serie de informaciones y de comunicaciones que él recibe. ¿Qué son esas informaciones? ¿Qué son esas comunicaciones? ¿Y de quién las recibes? ¿O es un recurso literario, Vicente? Bueno, esas informaciones para mí son mensajes cuyo origen principal es el mundo espiritual,
que a través de un ser de ese mundo espiritual, que es el que aparece como protagonista del libro, Isaías, pues es el inicio para mí de un descubrimiento de un montón de cosas. Eso no quiere decir que sea un dictado literal, sino que más bien te dicen más o menos cuál es el trabajo que hay que hacer, y tú ya te vas poniendo y te dicen que preguntes, que ellos te ayudarán a responder. Entonces para mí esa información ha llegado tanto por vivencias personales, como por intuiciones, como por ayudas que te llegan a nivel telepático, ha llegado de muchas maneras. Digamos que ellos te ayudan a partir de que tú ya no sabes cómo responder, y te dicen que preguntes, que no me preocupe, que pregunte, y que si yo no sé responder, ellos me ayudarán. Estamos hablando, supongo que hay muchos amigos espiritistas que ven este programa, ¿hablamos de escritura automática, escritura inspirada? Automática no, yo la consideraría una escritura inspirada. Inspirada. Porque había momentos que pues me ponía, ya sabiendo, siendo consciente del contacto, que ya te han dicho cosas, me ponía delante del ordenador con un programa de estos que dictas, y yo notaba que cuando estaba esa inspiración notaba una energía en la cabeza, y entonces iba preguntando y las respuestas iban apareciendo, ¿no? Pero también había momentos que yo, por lo que sea, no estaba bien conmigo mismo e intentaba ponerme a escribir y no salía ni una palabra. Entonces para mí sería un tipo de escritura inspirada. Yo no puedo decir que me dicten literalmente, sino más bien que me inspiran para poder responder a esos interrogantes. Vicente, tú desarrollas tu actividad profesional como investigador en el Hospital de Valencia. En el Clínico de Valencia. El Clínico de Valencia. ¿Tus compañeros del ramo médico conocen tus actividades al margen de tu profesión? Pocos los conocen. ¿Y los que los conocen, qué piensan o qué te dicen? Bueno, las personas que son afines son a las que yo más me he abierto, ¿no?, en este tema, y entonces realmente les ha ayudado también, ¿no?, en su propio camino. También hay personas que pues ya sabes que no van a entender todo esto, que te van a mirar como si estuvieras un poco majara, entonces eres mucho más discreto. Entonces te das a conocer en la medida que sabes que la persona te puede llegar a entender. Pero se ha extendido bastante en el hospital, ya no tanto entre compañeros directos, sino a través de personal pues de otros servicios, o se extiende más por debajo que por arriba, que digo yo, ¿no? La gente está más... creo que la humildad es una cualidad fundamental para poder abrirse al mundo espiritual, y el que cree que sabe mucho no abre la puerta a lo otro. Nosotros siempre decimos aquí, Vicente, que hay que ser siempre humildes ante el misterio, bueno, ante la vida en general. Supongo que este libro, que luego vamos a decir la tercera parte, cómo poder conseguirlo para aquellas personas que lo quieran tener y no lo tengan, pero yo te haría esta siguiente pregunta, Vicente. ¿Qué son las leyes espirituales y cuáles son? Pues para mí las leyes espirituales es algo que existe para todo el universo. Serían como unas normas, ¿no?, de comportamiento, por decirlo de alguna manera. Son 4: la ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y finalmente la ley del amor, que para mí es la más importante. Y entonces en el libro vamos desarrollando cada una de esas leyes, ¿no? Sobre todo en la última parte, bueno, la mitad del libro va dedicado a la ley del amor, a las relaciones de sentimientos. Esto incluye la relación de pareja, cómo el egoísmo es el gran enemigo del desarrollo del amor, cómo se manifiesta ese egoísmo, cómo reconocer esas manifestaciones y cómo ir venciéndolas. Si te parece, podemos hablar de esa primera ley, la ley de la evolución. ¿En qué consiste esa ley? Sería una ley que dice que el destino de todos nosotros es evolucionar de forma indefinida y para siempre. Se evoluciona en amor. Para mí evolucionar es aprender a amar. Está claro que para que eso ocurra, nuestra vida no debe terminar nunca. Es decir, que realmente somos inmortales. Y que en cada una de estas vidas es como un curso donde vamos aprendiendo una serie de cosas. Pero ese aprendizaje no tiene final, siempre vamos aprendiendo. ¿Te refieres a esta vida y las anteriores y las que vienen? Y el periodo entre vidas físicas, es decir, para mí el periodo de encarnación o la vida física como la conocemos normalmente es solo una parte más de la vida, que cuando ese cuerpo muere, nos desprendemos de ese cuerpo y continuamos viviendo en otro plano, podemos llamarle mundo espiritual, es decir, que el cuerpo solo es un vestido que utilizamos en este plano para funcionar,
pero que nosotros somos mucho más que un cuerpo. Hablas del espacio entre los cuerpos. Hablo del espíritu, hablo del espíritu. Nosotros, para mí, el espíritu es donde reside la voluntad, la conciencia, los sentimientos. Eso no reside en el cuerpo. Estaba intentando definir qué es la muerte, ¿no? La muerte como el espacio entre los cuerpos. Para mí la muerte es una transición, la muerte física es una transición, un cambio de estado, y en ese cambio tú te deshaces de, digamos, de la envoltura más grosera, pero sigues viviendo con el resto de envolturas tuyas, ¿no? Sin embargo, parece que una vida, 70 años, es un periodo muy corto para tener una evolución importante. Hay mucha gente que se va, creo que la mayoría se va de esta vida y no ha aprendido lo importante, lo fundamental. Porque realmente ese periodo es muy corto para poder aprender. Sería como si esperáramos que un niño en un curso llegara desde primaria hasta el último curso de la facultad y encima se doctorara. No hay tiempo material suficiente, por lo tanto es necesario más vidas y que la vida en realidad sea inmortal. Y en esas vidas en cada una de esas vidas vamos aprendiendo un poquito, vamos dando un salto en el aprendizaje de los sentimientos. Vicente, hablas de vidas en plural y yo estoy entendiendo, y seguramente que nuestros amigos también que nos están viendo, que estamos hablando de reencarnación, sí, y que crees en la reencarnación. Efectivamente. Pero es eso, una creencia. Bueno, para mí es una creencia que está fundamentada en pruebas, ¿no? Hay una serie de pruebas, hay investigadores que se han dedicado a investigar recuerdos de personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos de estos recuerdos son en niños de muy temprana edad. Hay un investigador canadiense, Ian Stevenson, que se ha dedicado a ver si era posible comprobar si esos recuerdos de esos niños habían ocurrido. Y entonces incluso se llegan a dar casos para mí tan ilustrativos de que eso es así, de niños que se ve que en la vida anterior han muerto en una temprana edad y han vuelto a encarnar muy rápidamente y recuerdan detalles de su vida anterior, de su familia, del lugar donde vivían, y a raíz de esos testimonios del niño, de ese recuerdo, ha sido posible reconstruir esa vida y ha sido posible encontrar a la familia de la anterior vida todavía viva en esta vida, que realmente era la que él reconocía como su propia familia. Es decir, para mí eso es una prueba de que realmente esos recuerdos tienen una base real, que no son imaginaciones de los niños. Así también, a través de hipnosis regresiva, en personas adultas también hay personas que han podido recordar vidas anteriores, aunque en su creencia personal no crean en la reencarnación, y hay investigadores, Helen Wambach, sí, Brian Weiss también, hemos hablado aquí de Michael Newton, que han recogido en sus libros estas experiencias, intentando encontrar lazos en común entre todos esos testimonios. Claro, yo me pregunto, Vicente, muchas veces me he preguntado, y he asistido en diversas ocasiones a sesiones de hipnosis regresiva, a personas que efectivamente en un estado de hipnosis anterior a esta vida han logrado incluso hablar en otro idioma que desconocen en la actualidad, y efectivamente hay retazos, pruebas, no sé si calificarlo como una prueba irrefutable de la existencia de la reencarnación, pero hay efectivamente casos bastante documentados que apuntan en esa dirección, pero sigue siendo un dogma de fe. Bueno, también creo que la ciencia se mueve por hipótesis, ¿no? E intentar qué hipótesis encaja mejor con la realidad. Mi pregunta es, si esta explicación no nos sirve, ¿qué otra explicación alternativa daríamos para que esa persona pueda hablar, por ejemplo, en un idioma desconocido para él en esta vida? Habría que plantear una nueva hipótesis y ver si esa hipótesis responde a todos los casos que se están planteando, claro, ¿no? Claro, porque hablar de reencarnación, hablar de vidas anteriores, es hablar de que efectivamente tras esta vida, o tras el fenómeno de la muerte, la vida continúa. ¿Cómo? Correcto. ¿De qué forma? ¿Quiénes somos cuando nos vamos de este mundo? Bueno, somos quienes éramos, ¿no? La diferencia es que nos separamos del cuerpo y vamos, digamos, a nuestro hogar, que es el mundo espiritual. ¿Mantenemos la identidad? Sí, por supuesto, porque no tendría sentido perder la identidad, pues sería como morir verdaderamente, ¿no? Pero perdona, Vicente, es decir, morimos, mantenemos nuestra identidad, la de este momento, la de esta vida, o la de las anteriores. Digamos que cuando pasamos al otro plano, progresivamente recuperamos la conciencia
los recuerdos de todo nuestro pasado, aunque ese recuerdo va en función también del nivel evolutivo de cada ser. Es decir, los espíritus más avanzados son capaces de explorar en su memoria espiritual mucho más allá que el espíritu menos avanzado, que solo podrá recordar, digamos, la encarnación inmediata o un poco más allá. Pero digamos que esos recuerdos quedan como archivados para uso personal de ese espíritu, para que cuando pasemos al otro plano podamos hacer uso de esa información. ¿En qué momento realmente nacemos? Si no hablamos de nacer en esta vida, sino de cuándo nace nuestro espíritu. ¿Parte de ese Dios, de ese Padre que todos tenemos? Para mí la chispa vital, el principio espiritual parte de Dios, ¿no? Y esa chispa espiritual, a través de un proceso que dura miles de millones de años, va evolucionando. Sería una chispa que es ignorante de todo, pero tiene la potencialidad de aprenderlo todo. Yo lo comparo a una semilla, por ejemplo, de una secuoya, que es pequeña, aparentemente no es nada, pero si esa semilla empieza a cultivarse, después de miles de años, será un árbol gigantesco. Pues para mí, el principio espiritual primario, a raíz de ir ligándose a las formas de vida del mundo material, va aprendiendo, va desarrollándose, hasta que llega un momento en que adquiere la conciencia de su propia existencia. Para mí ese momento le hace entrar ya en la etapa humana de evolución, y entonces ya necesita cuerpos adecuados a esa capacidad, que sería, digamos, el cuerpo, el ser humano, ¿no? ¿Cómo es el Dios de Vicent Guillén? Pues yo lo imagino como un ser con todas las mayores capacidades que podemos imaginar en el ser humano, multiplicadas hasta el infinito, ¿no? Para mí sería inmortal, eso por supuesto, increado, es decir, que ha existido siempre, con capacidad de amar infinita. No creo en un Dios ni vengador, ni cruel, ni que se enfade. Para mí eso no cabe en un Dios. Y creo que aún así, aunque imagine todas las capacidades que puedo imaginar en el ser humano, las mejores, la bondad, la humildad, la capacidad de amar, siempre creo que me quedaré corto en imaginar ese Dios. No lo imagino como un ser personal, sino como el creador de todos los seres, ¿no? Que nos ha dado la vida y la potencialidad de que vayamos aprendiéndolo todo, que sea por nuestros propios méritos, a base de experimentar en todos los planos de la existencia. ¿Con el amor y en el amor se explica todo? Con el amor, para mí, se llegaría a ser feliz, y con la conciencia de que todos venimos a lo mismo y de que somos hermanos, podríamos transformar el mundo y entenderíamos el por qué venimos a este mundo, ¿no? Que venimos a aprender a amar. ¿Cómo reaccionar ante una persona que te desea el mal, ante un presunto enemigo, alguien que te está haciendo el mal? Pues habría que entenderlo como un espíritu que todavía es poco conocedor del amor y todavía está muy impregnado en el egoísmo, que en realidad para mí el egoísmo es la ausencia de amor, ¿no? Y entonces, durante multitud de etapas, ese ser va desprendiéndose de ese egoísmo. Y está claro que unas personas están en las primeras etapas y otras están más avanzadas. La persona que está más avanzada le sale instintivamente el amar y es incapaz de dañar, mientras que las personas menos avanzadas tienen ese egoísmo, esa falta de tacto, falta de comprensión de los demás, y dañan a los demás por esa falta de evolución. Entonces lo entendería como una persona poco evolucionada en los sentimientos. Por tanto, hay que intentar comprenderla, pero no permitir que te haga daño. Hemos hablado muchas veces aquí en el programa, Vicent, de ese mundo espiritual, de cómo puede ser ese mundo espiritual a través de las informaciones que de ese mundo espiritual se han recibido aquí. ¿Cómo es, según Vicent Guillén, ese mundo espiritual? ¿Hay una jerarquía, hay unos estadios, hay unos niveles? Bueno, sería un poco complicado describirlo en toda su magnitud, pero digamos que hablaremos del mundo espiritual más cercano a nosotros. Para mí, cada planeta físico tiene su correspondiente planeta energético. Sería como un mundo mucho más sutil que este, que es al donde iríamos a parar cuando morimos. Dentro de ese mundo hay diferentes franjas vibratorias, hay una naturaleza, es una realidad, no es un mundo difuso y vago, pero es una naturaleza con una sutileza mucho mayor que la de este mundo. Yo siempre suelo compararlo con lo que ocurre con la luz. En la luz, por ejemplo, en el arco iris, tenemos desde el rojo hasta el violeta
pasando por todos los colores, lo que va ocurriendo es que va aumentando la frecuencia vibratoria de la luz. Pues análogamente a ese ejemplo, el mundo espiritual tiene franjas vibratorias más densas cuanto menos evolucionado está el espíritu, y más sutiles cuanto más evolucionado está. Es decir, que las franjas más densas serían el hogar donde irían a parar los espíritus menos avanzados, y a medida que vas progresando, eso te permite situarte en franjas vibratorias más avanzadas, donde viven espíritus más avanzados, donde la vida es mucho mejor porque los espíritus son más amorosos, y eso repercute en que todo se lleva mucho mejor. Vamos a hacer, si te parece, nuestro primer alto en el camino para en la segunda parte seguir avanzando y cambiar de estadio en esta entrevista. Regresamos en unos minutos aquí en Mis Enigmas Favoritos. Hasta ahora mismo. Continuamos la segunda parte de Mis Enigmas Favoritos en este último programa especial que estamos teniendo de la temporada 2009-2010, y estamos presentando hoy, junto con su autor, este libro, Las leyes espirituales. Vicent Guillén es investigador, escritor y doctor en ciencias químicas. Estamos abordando la espiritualidad, la dimensión espiritual que hay más allá de la muerte, y hemos hablado de un tema apasionante, muy profundo, del que hemos hecho muchos programas, pero hoy una vez más lo tocamos por la trascendencia del mismo, aunque siga siendo eso, una cuestión de creencias, aunque haya casos documentados, pruebas, pero aún así, de momento sigue siendo, por lo menos desde mi perspectiva como periodista o como persona que intenta, pues bueno, siempre aportar el documento o la prueba que es necesaria, ¿no? Pero ¿por qué tantos casos de casos de reencarnación, hipnosis regresiva, gente que ha documentado historias muy bien? ¿Es que hay verdad en ellos? Probablemente sea así, pero hay una pregunta que te toca hacer, Vicent. ¿Por qué no recordamos conscientemente nuestras vidas anteriores? Bueno, para mí eso forma parte de un mecanismo para que seamos libres a la hora de actuar en esta vida. Eso no quiere decir que no podamos recordar nunca, porque de hecho si no tuviéramos recuerdos, pues no tendríamos esta documentación de que existen vidas anteriores. Para mí es un olvido temporal, solo limitado al periodo en el que estamos encarnados. Eso no quiere decir que no se pueda nunca recordar durante el periodo en que estás encarnado las vidas anteriores, pero esto está un poco condicionado a que tú vayas evolucionando, ¿no? Para mí es una forma de que tú seas libre a la hora de actuar, porque si pudieras recordar lo que te ocurre en el plano espiritual, fueras consciente de que realmente existe una tutela del mundo espiritual para que nosotros vayamos avanzando, pues eso te haría, en cierta manera, te condicionaría a la hora de actuar, ¿no? Yo lo comparo como lo que le puede ocurrir a un niño en presencia de adultos, o cuando el niño se siente con otros niños. Cuando el niño es él realmente, es cuando está con otros niños, porque sabe que esos niños no le van a castigar o reprender por alguno de sus actos. Pues ese olvido hace ese efecto, ¿no? El olvido de la vida anterior a esa vida te hace sentirte libre, de que realmente no hay nada que pueda frenarte a la hora de ser tú mismo. Y creo que eso es muy importante, porque para mí la evolución espiritual se ha de hacer porque uno lo sienta y porque la haya elegido libremente. Estaba pensando en una pregunta, Vicent, que voy a hacer por primera vez porque nace en este momento. Acabo de terminar un libro precioso que habla sobre el Alzheimer y el amor, y al igual que hay muchas personas que padecen esa enfermedad y que se olvidan prácticamente de todo, es posible que, y te lo hago desde mi máxima ingenuidad y mi desconocimiento del tema, es posible que en ese mundo espiritual pueda tener también ese espíritu una enfermedad y se olvide de quién es, de qué identidades o qué vidas ha tenido. Para mí el olvido es sobre todo de esta vida, y cuando pasas al otro plano hay veces que te quedas un poco atrapado o retenido por la experiencia de esta vida, y en ese momento esa persona todavía no recuerda quién es ni qué hace en ese otro plano, se queda un poco aferrado a este plano,
y eso es en lo que se habla de espíritus errantes, espíritus que no han conseguido recuperar la conciencia de su vida espiritual. O sea que sí que puede ocurrir que un ser temporalmente no recuerde cuál es el propósito de la vida una vez pasa al otro plano, es decir, no es un recuerdo automático que aparece. Un mensaje, unas palabras para aquellos familiares que tengan seres queridos con Alzheimer. El alma de esas personas que tienen Alzheimer, sí saben del amor que le está, su alma reconoce el amor de las dos personas que están junto a ella. Por supuesto, en general, cuando hay una enfermedad que aparentemente limita los sentidos y la inteligencia, aunque nosotros no veamos que esa persona físicamente pueda manifestar lo que nos quiere decir, ese es un espíritu completo que siente y percibe interiormente como cualquier otro. Entonces no debemos tratarles como si fueran menos que nosotros, sino conforme somos nosotros, que cuando el espíritu pasa al otro plano se deshace de todas esas enfermedades. Yo esto lo comparo al músico que tiene un violín mal afinado. Alguna persona le podía oír tocar y pensar, ese músico no sabe de música. Sin embargo, no es que no sepa música, es que no tiene el instrumento adecuado. Pues con estas personas ocurre lo mismo. Son espíritus completos que tienen un instrumento desafinado en este plano. Pero no tenemos que llegar a la conclusión de que no son músicos espirituales como todos los demás, sino simplemente que temporalmente se han visto impedidos para tocar como ellos querrían. Una última pregunta sobre la reencarnación. ¿Podemos recordar nuestras vidas pasadas estando encarnados en esta, a través de la hipnosis regresiva? Los espíritus avanzados pueden ir recordando paulatinamente, no tiene que ser necesariamente a través de hipnosis regresiva, pueden ser a través de experiencias en sueños. Durante la etapa que dormimos hay un momento en que el espíritu se separa, sería un viaje astral inconsciente, y hay personas que consiguen tomar conciencia durante esa etapa de recuerdos de vidas anteriores. Esos recuerdos surgen para darte explicaciones a ciertas circunstancias de tu vida que no entiendes, y creo que más bien que los espíritus guía son sabios y te dan a ti, cuando tú lo necesitas, los recuerdos de tu pasado espiritual que en ese momento te van a servir para entender circunstancias de tu vida. Eso no quiere decir que vayas a recordar todas tus vidas anteriores al pie de la letra, pero puedes recordar momentos concretos que son importantes que recuerdes. Hay personas que recuerdan, por ejemplo, la muerte o la desencarnación de una vida anterior porque ha sido un hecho tan fuerte en su vida que ha quedado fuertemente marcado, y esto es uno de los recuerdos que muchas personas han tenido espontáneamente. ¿Tú has recordado alguna vida anterior? Algunos episodios de vidas anteriores, sí. ¿Sí? ¿Conscientemente? ¿Durmiendo? O... Durmiendo. Ajá. Durmiendo quiere decir viajando. Sí. Hablemos ahora, si te parece, de la segunda ley espiritual. Es la ley del libre albedrío. También hemos hecho programas aquí sobre el destino, el determinismo, el libre albedrío. ¿Es la libertad o el libre albedrío eso, un hermoso y viejo sueño? Para mí no, para mí es una realidad. Para mí la ley del libre albedrío lo que dice es que el espíritu es libre para decidir su propio destino, incluso sobre si quiere o no quiere evolucionar. De hecho, vemos que no nos es evidente nada, como tú hablabas, todos son creencias, es decir, es una manera en la que se te deja libertad para que tú busques tu camino, sobre incluso si quieres creer o no creer en un creador. Entonces, para mí, todas las religiones o filosofías que imponen una serie de creencias o normas que te obligan a creer en ellas, no están en armonía con las leyes espirituales. En realidad son leyes humanas, porque si no se respeta la libertad del ser humano, creo que no se está en armonía con el mundo espiritual. Estaba pensando en desgracias, accidentes, cuando no busca uno ese destino, obviamente, ¿no? Y esas desgracias llegan a la familia, ¿cómo poder explicarlas, ¿no? Desde... Bueno, para mí la apariencia de fatalidad, ¿no?, que pueden tener ciertas circunstancias como las que tú planteas, viene por el desconocimiento de que antes de encarnar tú eliges ciertas circunstancias en tu vida, eliges más o menos cuándo naces y cuándo mueres. Firmas como una especie de guión, de contrato. Más o menos, de ciertas circunstancias que en algún momento tendrás que afrontar en la vida. Eso no quiere decir que todo tenga que seguir un curso fatal, ¿no? En realidad
lo que se programan son las pruebas que tú eliges, además, no es que te vienen impuestas, sino que tú las eliges antes de encarnar, y el cómo tú las pases ya depende de tu libertad, digamos, en ese momento, ¿no? Pero las aparentes fatalidades del destino serían como un libre albedrío de efecto retardado, ¿no? Al no recordar tú el momento en el que decidiste esto, te da la sensación de que te ha venido impuesto por algo exterior a ti, pero en realidad no es así, es entonces, algo elegido por ti mismo. ¿El libre albedrío existe antes de encarnar aquí? Antes y durante, porque si tú eliges una circunstancia, en cierta manera ya ha sido una decisión tuya, es decir, por tu libre voluntad. Y luego, cuando vienes aquí, te pones a prueba de si eres capaz de superar esa circunstancia. Claro, entonces estaríamos hablando de un cierto determinismo. Claro, sería un determinismo si tú no tuvieras intervención en esas decisiones. Ya. Pero en este caso no es así. Tú has decidido enfrentarte a ciertas circunstancias, aunque temporalmente no recuerdes cuando tomaste esa decisión. La tercera ley es la ley de la justicia espiritual. ¿En qué consistiría esta ley? Pues básicamente lo que dice esta ley, que también le podemos llamar ley de acción y reacción espiritual, por paralelismo con la ley de acción y reacción de la física, lo que dice básicamente es que lo que haces a los demás en realidad te lo estás haciendo a ti mismo. Es decir, que en algún momento tendrás que enfrentar las consecuencias de tus propios actos. Eso puede ocurrir en esta vida o puede ocurrir mucho más allá de esta vida, y puede darte la sensación de que esto no se cumple, ¿no? Ya. Estaba pensando mientras decías esto en otra palabra que me ha venido a la mente, que es la palabra karma. Es decir, claro, los actos de la vida actual ¿tienen relación o tienen algo que ver con los actos de una vida anterior? Efectivamente. Para mí nuestra vida no es una película, sino que es una serie. Claro. Y cada una de esas vidas es un capítulo de esa serie. No podemos entender el argumento de un capítulo de la mitad de la serie sin haber visto los anteriores, ¿no? Además, que es una serie larga, es un culebrón, ¿no? Entonces, el karma para mí sería cuando un espíritu afronta por decisión libre el reparar ciertos actos negativos que ha hecho contra otros seres de la creación. En positivo también habría, podemos llamarle dharma o como queramos llamarle, también habrá un momento en que si tú empiezas a actuar por amor, eso te va a traer como consecuencia el amor de otros seres hacia ti. Es decir, que no hay que verlo solo en la vertiente negativa de tener que hacer frente a todo lo malo que hayamos hecho, sino que en positivo también vamos a hacer frente a todo lo que hemos hecho en positivo. Y dependiendo de la circunstancia, cuando nosotros la vivamos, eso nos va a ayudar a entender si realmente ese acto era positivo o negativo, porque hasta que uno no lo vive no toma plena conciencia de si ese acto era realmente negativo o no lo era. ¿Qué pasa con toda esta gente que ha existido y que existe, que parecen ser de mala condición, que han sido o son asesinos, terroristas, que probablemente muchos de ellos mueran de viejos en sus casas tranquilamente? Y por otra parte, colateralmente a esta pregunta es, ¿qué pasa con el alma en ese más allá, en ese mundo espiritual, el alma de un terrorista? Bueno, para mí esos espíritus son como los nuestros, la diferencia es el nivel evolutivo, ¿no? Si miráramos en el pasado de todos nosotros, veríamos que todos hemos sido asesinos, caníbales o las dos cosas a la vez. Y si hemos superado esa etapa es porque hemos ido avanzando en el aprendizaje de los sentimientos y tomando conciencia de los actos, lo duro y lo terrible que es, por ejemplo, que te quiten la vida, ¿no? Y a veces a lo mejor hasta que no ves la película desde el otro lado, es decir, hasta que no te la quitan a ti, no tomas conciencia de lo duro que es. Entonces, para mí esa es una fase de evolución muy poco avanzada, son espíritus muy egoístas, poco sensibles con los demás, que todavía no han aprendido el daño que están haciendo, aunque algunos son conscientes de que están haciendo mucho daño, por eso también son más culpables. Cuando esos espíritus pasan al otro plano, no se van a encontrar con un mundo maravilloso, van a ir a los planos menos avanzados, donde se van a encontrar con seres como ellos, de la misma condición, y esos seres de baja condición, pues cuando pasan al otro plano se hacen sufrir entre ellos. Es decir, no es que haya un lugar, un infierno, sino que más bien esos espíritus de tan baja evolución generan un infierno entre ellos por la baja
capacidad de amar que tiene, porque se dañan mucho entre ellos, ¿no? Ese espíritu en cualquier caso no quiere decir que esté condenado a esa situación, sino que en algún momento, muchas veces después de haber sufrido un tiempo en ese plano, va a tener la posibilidad de reparar el daño, de cambiar, y se le va a dar una oportunidad para volver a este mundo e ir reparando el daño que ha hecho. También está el otro extremo, el opuesto, es decir, personas que han entregado su vida al servicio de los demás, personas que han ayudado, que han hecho el bien y que la historia ha sido injusta con ellos, o la humanidad ha sido injusta con ellos, han sido torturados, ejecutados, vilipendiados, silenciados. ¿Qué pasan con estas personas que terminan así? Bueno, ahí, desde mi punto de vista, ahí lo que está ocurriendo muchas veces es que esos espíritus en otras vidas fueron precisamente los mismos que hicieron ese tipo de cosas a otras personas. Y habiendo ya tomado conciencia del daño que hicieron, llega un momento en que enfrentan el reparar el daño que hicieron. Y dentro de esa reparación entra el enfrentarse a circunstancias que ellos mismos crearon. Pero para eso tiene que haber una toma de conciencia primero, que el espíritu se dé cuenta del daño, y eso ya implica una evolución. Y cuando ese espíritu ya está evolucionado, enfrenta las pruebas más complicadas. Por eso parece que los espíritus que son más buenos o que en su vida han hecho daño a nadie, enfrentan circunstancias injustas, ¿no? Y muy dolorosas. Eso no quiere decir que todos los actos negativos a los que uno se enfrenta sea una reparación de daños de otras vidas. También hay espíritus avanzados que, sin tener nada que reparar, encarnan para transmitir un mensaje de amor, pero la inferioridad del mundo en el que encarnan trae como consecuencia enfrentarse a ciertas circunstancias dolorosas. Es como el que vive en Europa una vida materialmente agradable y decide en algún momento entrar en una ONG que ayuda en el tercer mundo y se va a un lugar en guerra, por ejemplo. Esa persona ha elegido eso por su propio deseo de ayudar a los demás. Podía no haberse enfrentado a esa circunstancia porque no entraba como algo determinado. Lo ha elegido porque quería ayudar a los demás. Si ahí esa persona se enfrenta a ciertas circunstancias dolorosas, no será porque tenga que reparar nada, sino porque ha hecho una elección de ayudar a los demás sabiendo que en esa ayuda podía llevarse muchos palos, pero aún así ha querido enfrentarse a esa situación. Lo digo porque alguien podría pensar, aunque a lo mejor ahora me vas a preguntar eso. No, sigue, continúa, responde. Si ya. Me está leyendo el pensamiento. Si es que Jesús había hecho muchas cosas negativas en otra vida, porque mira lo que hicieron con él, ¿no? Para mí estaríamos en el... Iba ahora con el maestro, iba ahora con nuestro querido y admirado Jesús de Nazaret. Entonces, para mí Jesús no tenía nada que reparar, simplemente tenía mucho que aportar a la humanidad, un mensaje de amor, mal entendido y manipulado después, y realmente sabiendo lo que le esperaba, aún así quiso hacerlo porque quería ayudar a los hermanos de este mundo a avanzar en los sentimientos. O sea, que no sería una cuestión de reparar deudas, sino simplemente de crear en positivo, sabiendo que te puedes llevar muchos palos en el camino. Y ya que lo has mencionado, ¿quién es para ti Jesús de Nazaret? Para mí es un espíritu con un nivel de evolución muy por encima del que tenemos en esta humanidad, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya sido creado así, de la nada, ¿no? Como alguien especial, sino que para mí él, ese trabajo, esa capacidad de amar incondicional que tenía, se la ha trabajado él mismo en múltiples encarnaciones, tal vez en otros mundos, en otras épocas, y llegado un momento ha querido encarnar en un mundo de menor evolución para transmitir ese mensaje de cómo podemos llegar a ser felices a través del aprendizaje, del amor y de la eliminación del egoísmo. Todos los que te estamos escuchando esta noche, Vicent, seguro que estamos pensando lo mismo. Todas estas leyes espirituales que nos estás explicando van o están en función al modelo de la reencarnación. Sin este modelo, sin esta hipótesis, no se podrían explicar estas leyes. Es necesario que haya una continuidad en el proceso evolutivo. Sería un desperdicio, por ejemplo, crear una escuela para un solo curso. Pues de la misma manera sería inútil crear un mundo para vivir una única vida. De manera que el mundo se recicla o se utiliza todo lo que se puede utilizar.
Entonces lo que va ocurriendo es eso, simplemente que vamos teniendo diferentes etapas de evolución y en cada vida vamos avanzando. Yo te digo religión, ¿tú qué me dices? Religión, diría manipulación de la espiritualidad. Yo te digo Iglesia Católica, ¿tú qué me dices? Lo mismo. Creo que ha sido manipulación del mensaje de Jesús y apropiarse de la identidad de Jesús para crear una empresa que tiene el logo de la cruz y que utiliza el mensaje de Jesús, la figura de Jesús, para transmitir cosas que Jesús no dijo. Yo te digo ciencia y medicina del siglo XXI, ¿tú qué me dices? Te digo inteligencia sin sentimiento, inteligencia sin espiritualidad. Creo que eso puede cambiar, no tiene por qué ser así. En otras épocas los científicos también eran filósofos, también eran personas que intentaban explorar en el sentido de la vida, en las creencias, en el más allá, en una divinidad. Por lo tanto, creo que es un modelo de ciencia que no es el modelo que se utilizaba en la antigüedad. Se ha compartimentalizado, se ha dicho la idea de Dios para la Iglesia, el estudio del mundo material para la ciencia. Creo que no debería separarse de esa manera. Creo que la espiritualidad no está reñida con la ciencia, pero sí que está reñida con la espiritualidad el imponer una serie de cosas de la manera que se ha hecho, ¿no? Y para mí la religión ha sido una manera de estropear, de ensuciar el mensaje de amor incondicional que vino a dar Jesús. Y yo te digo 21 de diciembre de 2012, ¿tú qué me dices? Que no va a pasar nada. Y por último yo te digo existencia de vida inteligente extraterrestre. Que sí que es cierto, que hay vida, que sería un poco ingenuo pensar que todo un universo tan gigantesco y tan enorme como el que tenemos solo pudiera albergar vida en un único planeta, que por tanto, igual que hay ese planeta, hay otros planetas que albergan vida más o menos avanzada que esta, como igual ocurre en el mundo espiritual, hay espíritus más y menos avanzados, que hay mundos más avanzados que este, donde se rigen por las leyes espirituales, que son mundos felices, y que precisamente a los que gobiernan este mundo no les interesa que conozcamos cómo viven en esos mundos, por eso niegan el fenómeno extraterrestre, porque sería una manera en la que podíamos tal vez tomar ejemplo de esos mundos para cambiar el nuestro, y esto a los que gobiernan, al gobierno material de este mundo no le interesa. Nos quedan 3 minutos para finalizar esta segunda parte del programa, y en la tercera vamos a hablar de la ley quizá más importante, la ley del amor. Pero, ¿qué pruebas ha de superar ese espíritu que está endeudado? En general se trata de afrontar las mismas circunstancias que él mismo ha creado en otra vida. Pongamos un ejemplo, un espíritu que encarnado fue el dueño de una hacienda que tenía esclavos, y que cuando fue dueño de una hacienda nunca pensó en la libertad del ser humano, sino que le interesaba pues mantener esa esclavitud. Ese espíritu a lo mejor en la vida siguiente le toca encarnar como un hijo de uno de sus esclavos de su hacienda y ver las cosas padeciendo lo que es la esclavitud en carne propia. A lo mejor a raíz de esa vivencia entiende que realmente ningún ser puede llegar a ser feliz en la esclavitud y que tiene que trabajar por la evolución de la esclavitud. A lo mejor en la próxima vida vuelve a encarnar en una persona con poder y a raíz de la experiencia que ha vivido dice: voy a luchar para que se produzca la abolición de la esclavitud. De esa manera se va evolucionando. Te voy a hacer ahora una última pregunta, muy difícil, y que seguro que está en el ánimo de todos los amigos que nos están viendo. ¿Dónde radica el secreto de la felicidad? Para mí en el llegar a sentir el amor incondicional, aunque no hace falta que lleguemos ahí, ¿no? Cuando empecemos a sentir amor verdadero, estaremos empezando a ser felices. ¿Qué es ese amor incondicional? ¿Es el amor, por ejemplo, que una madre le profesa a su hijo? Creo que es mucho más que eso, ¿no? Porque dentro de los amores ligados por la carne hay también mucho apego, ¿no? Que también se habla mucho en el libro del apego, que es una manera egoísta de querer, ¿no? Los egosentimientos, como tú le llamas, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Entonces,
creo que es cuando tus sentimientos son sin esperar nada a cambio. No hay ningún interés en lo que haces. Lo haces porque te nace, porque quieres a esa persona y no esperas que esa persona haga nada determinado. La dejas que sea libre. Entonces, para mí es ahí cuando estás empezando a amar a alguien incondicionalmente, respetando su libertad. Y cuando uno ama incondicionalmente, obviamente lo ama porque también siente la impermanencia de la vida. Yo creo que porque ha llegado a ser consciente de que en este mundo todos somos hermanos, de que por encima de este mundo hay otros seres que nos aman y que si a nosotros nos gusta que nos amen, también a los demás les gusta que les amen, ¿no? Entonces, pero creo que es necesario creer en algo más allá de este mundo, porque si miramos lo que ocurre en el día a día nos damos cuenta que hay gran escasez de amor. Entonces creo que habrá muchas personas que digan, el amor no existe porque yo no lo veo por ningún lado. Entonces creo que el saber que hay otros mundos, que hay otras esferas donde realmente se está viviendo con amor y que si esta esfera no es igual es por la falta de evolución, nos ayudará a creer que realmente esa transformación desde el egoísmo hacia el amor es posible. ¿Buscamos soluciones permanentes para una vida impermanente? Sí, buscamos soluciones fáciles, que no requieran esfuerzo, que no nos impliquen interiormente. Queremos pastillas que nos hagan felices y eso no existe. Parece que la juventud se ha instaurado en un hedonismo más allá de lo normal. Bueno, yo creo que la juventud y la sociedad en general, ¿no? Porque lo que se ha fomentado es el materialismo hasta un extremo grande, ¿no? Es una manera, para mí es una manera en la que al ser humano se le está desviando de su camino, es decir, que es consciente. Se sabe que los que gobiernan este mundo conocen muchas cosas a nivel espiritual, pero hacen especial énfasis en ocultarlas a la gente y darles a cambio como un placebo, ¿no? El placebo es diviértete, no pienses en nada, solo vive el día a día, aquí tienes drogas, aquí tienes cualquier cosa que te pueda servir para olvidar la parte del interior, ¿no? De los sentimientos. Es como un engaño para el interior, pero al interior no se le puede engañar y llega un momento en que la persona se da cuenta de que es desgraciada y si no quiere darse cuenta suele manifestarse en forma de enfermedad física y es entonces cuando la persona ya no puede seguir haciendo caso omiso a esa voz del interior que le llama desde dentro y le dice no soy feliz, quiero ser feliz. ¿Y es ahí cuando aparece la enfermedad? Muchas veces sí. Vamos a hacer una segunda pausa y retomamos dentro de unos minutos, después de la información comercial, la última parte del programa, donde vamos a hablar de la ley del amor, de las enfermedades y de algunas reflexiones que me he traído esta noche y que las quiero compartir con Vicent Guillén. Será dentro de unos minutos. Hasta ahora mismo, amigos. En esta noche especial, último programa de la temporada, como siempre vamos a dar los datos del mismo, pero no se me olvida aquellos amigos que quieran conseguir este libro, Las leyes espirituales, escrito por su autor, el escritor que nos acompaña hoy, Vicent Guillén. Bueno, vamos a ver estamos viendo la portada, ahí en imagen, Las leyes espirituales. Vamos a ver ahora en imagen, por favor le pido a José María, nuestro realizador, una página web. La página web donde pueden encontrar este libro, Vicent, ¿pueden descargarlo? Pueden descargarlo gratuitamente, archivo en PDF. Ahí lo vemos, http, perdona, // todo junto, lasleyesespirituales.blogspot.com. Vamos a mantenerlo ahí un ratito para que le dé tiempo a nuestros amigos a escribir la página web, gratuitamente además. Así es, bueno, el libro también en papel también lo pueden conseguir. Sí. A través de internet, allí verán una relación de tiendas que lo tienen. Muy bien. El libro se distribuye a 2 euros, que es el precio prácticamente de coste. Desde luego.
Y las tiendas también lo hacen de esa manera, es decir, no hay ningún beneficio económico por parte de nadie. La idea de hacerlo así es, primero porque yo no considero que eso me pertenezca, ¿no?, el mensaje del libro, entonces no sería justo que yo intentara aprovecharme económicamente. Y segundo porque si estamos hablando del amor incondicional y yo empiezo a buscar un interés, estaría siendo un hipócrita, ¿no?, porque estaría buscando enriquecerme a costa de algo que no me pertenece. Entonces intentamos que de esa manera sea accesible a muchas personas. Primero, el archivo gratuito se puede extender de una manera bastante notable, y luego en papel, pues porque muchas personas el archivo les es pesado de leer, ¿no? Ahí tenemos ya la página web y ahora vamos a dar la nuestra, donde ustedes pueden encontrar mucha información, artículos, entrevistas, reportajes, sorpresas y también, como no, nuestros viajes y rutas del misterio de todo este año 2010, los del verano, los de ahora. Como saben, tenemos 2 viajes a Egipto, uno a Jordania y Jerusalén, otro al santuario de Lourdes y a ese precioso monasterio de piedra en Zaragoza. Tenemos también un viaje preparado para octubre, nuevamente a la Riviera Maya, México. Acabamos de estar allí, ha sido un viaje extraordinario conociendo la cultura maya, y ya en diciembre, en el Puente de la Inmaculada Constitución, otro viaje mágico a Portugal. Sería ya la 6ª vez que vamos a hacer ese recorrido mágico en un lugar especial. Toda la información en www.luismarianofernandez.com, www.luismarianofernandez.com, y el correo del programa, que aunque estemos de vacaciones en el verano, aunque no haya programa, aunque yo sé que esta casa digital Costa del Sol Televisión va a seguir emitiendo los programas, pues ahí recibimos sus historias, sus casos, sus fotografías, sus imágenes, todo lo que ustedes quieran al correo electrónico del programa, que es misenigmasfavoritos@gmail.com, misenigmasfavoritos@gmail.com, que en esa dirección de correo electrónico también nos pueden agregar a Facebook. Somos ya un montón de amigos los que estamos compartiendo, además qué dinamismo tiene el Facebook, donde uno puede estar en contacto permanentemente pues con personas que están en la otra parte del mundo. Es maravilloso. Bueno, yo tengo agregado por supuesto a Vicent Guillén, él me tiene agregado a mí, también le pueden encontrar en el Facebook, Vicent Guillén, y estar ahí en esa comunidad de amigos, que eso es lo bueno que tiene el Facebook, a pesar de que también tiene otras cosas que no son tan buenas. Pero bueno, haremos un día un programa sobre los misterios de las redes sociales. Y dada toda esta información, pues vamos a continuar. Vicent Guillén, ¿qué es el amor? Yo el amor, una definición que a mí me ha servido mucho es definir el amor como la capacidad de sentir a los demás como a ti mismo. Claro, esto queda muy bonito, pero tiene muchas repercusiones, ¿no? La primera sería que cuando tú sientes a los demás como a ti mismo, ya dejas de querer hacerles daño, todo lo contrario. Te gustaría que fueran felices como te gustaría serlo a ti, ¿no? Entonces creo que es para mí la definición que más me ha servido, ¿no? Yo tengo una frase en mi Facebook que dice: yo te miro a ti como te miro a mí, como me miro a mí, y acepto toda tu verdad como la mía. Parte ahí de... No sé. Realmente está en la línea, ¿no?, de ver a los demás como a ti mismo. Exactamente. ¿no? Creo que es necesario comprender, llegar a percibir lo que los demás sienten para poder quererles de verdad. Claro. Porque gran parte del daño que hacemos a los demás justamente ocurre porque no somos conscientes de lo que esa persona siente, de lo que le pasa, y esa inconsciencia de la otra persona en realidad nos lleva a cometer actos egoístas que les pueden perjudicar. Pero si es tan importante el amor para la felicidad de nuestro espíritu, ¿por qué no aprendemos, por qué no tenemos ese amor ya cuando nacemos? ¿Por qué no? Bueno, es una capacidad, la de amar, que se adquiere a lo largo de ese proceso evolutivo, ¿no? Hemos hablado de que cuando somos creados somos como una chispa inconsciente, ignorante de todo, pero con la potencialidad de aprenderlo todo. Pero nadie nace aprendiendo o sabiendo amar. Yo creo que en este mundo el que nace con una capacidad determinada de amar es porque en otras vidas ya ha ido desarrollando esa capacidad. De manera que lo que va ocurriendo realmente, que es que el que vemos que ya es muy capaz de amar, se lo ha currado en otras vidas, ¿no? Y el que tiene menos capacidad es porque o bien es un espíritu joven que todavía no ha vivido suficiente para conocer más sobre el amor, o porque habiendo vivido mucho ha desperdiciado esas oportunidades de aprender. Esa sería la razón por las cuales unas personas parece que nacen teniendo más sensibilidad, más capacidad de amar, mientras otras a lo mejor son
ancianos, que podríamos decir, has vivido mucho, podías haber aprendido más, pero en realidad son jóvenes espiritualmente, todavía no han avanzado suficiente en el aprendizaje de los sentimientos. ¿Y cómo aprende el espíritu a amar? Bueno, es un proceso que no es de una vida, como digo, son muchos miles de millones de años. Se inicia incluso antes de comenzar la etapa humana, porque ya en los animales podemos apreciar signos de emociones, de sensibilidad. Por ejemplo, leemos de los delfines, sobre todo los mamíferos superiores, ya se observa esto. Y en realidad es un aprendizaje que no termina en la fase humana, sigue habiendo fases por encima de la humana donde se puede seguir aprendiendo a amar. El aprendizaje del amor básicamente se consigue a raíz de ir experimentando con otros seres las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Nosotros vamos desarrollando nuestra capacidad, vamos sintiendo los actos de otros seres hacia nosotros, esos actos pueden ser buenos o malos, nos van generando alegría o tristeza, y de esa interacción vamos aprendiendo, ¿no? Muchas veces tenemos que ser iniciados por alguien en el amor, alguien que nos dé un ejemplo de amor, y que a lo mejor en ese momento no apreciamos lo que significa ese amor, pero al mismo tiempo o en la etapa siguiente podemos perder esa persona que nos ama, y sí que experimentamos el dolor de la pérdida del amor, y entonces cuando tomamos conciencia de lo que antes teníamos, al perder lo que teníamos. El genial amigo Ramiro Calle habla de que hay que aspirar a lo que él llama el amor del alma. Bueno, estoy de acuerdo con que el amor es algo que se experimenta desde el alma, ¿no? No desde el cuerpo, es algo más allá de... Y el gran enemigo del amor es el egoísmo. Efectivamente, para mí el egoísmo en realidad es la ausencia de amor. ¿Qué son los egosentimientos? Serían sentimientos, para distinguirlos de los sentimientos de amor, serían sentimientos, emociones que proceden del egoísmo. Por eso es diferente, por eso tienen ese nombre, ¿no? O en el libro, para distinguirlos de los sentimientos de amor se les ha puesto ese nombre, porque son sentimientos negativos que nos hacen daño a nosotros y a los demás. Vicente, me gustaría ahora, si te parece, no sé, se me acaba de ocurrir hacer una especie de experimento contigo. No te asustes. El libro Las leyes espirituales, como has dicho en un principio, está basado en una comunicación. Hay una entidad, un ser con el que te comunicas, y tú de forma inspirada escribes estas comunicaciones, estas informaciones. Yo he traído una serie de reflexiones, al final de las mismas, no las voy a leer todas porque son muchas, voy a citar la fuente, y me gustaría que tú, de forma inspirada, pudieses responder, extendiéndote lo que desees en cada reflexión, a través de ese ser en este momento. Bueno, para mí eso sería muy difícil el pedir, pero creo que, bueno, que en este momento hay ayuda de ese mundo, ¿no?, para responder. No te podría garantizar que fuera ese. ¿Podemos comenzar? Ser. Sí. Todos los humanos sobrevivimos a la muerte física, independientemente de sus creencias. Es cierto, esto es lo que nos hace inmortales, y esto no depende de la creencia de uno mismo, ¿no? Es decir, hay personas que no creen en nada, que son ateas, también tienen garantizada la inmortalidad, y el que es creyente en el catolicismo, en el islam, en lo que sea, también la tiene garantizada. Es decir, que cuando se nos ha dicho que para llegar a alcanzar la vida eterna teníamos que ser de determinada iglesia, no era cierto, era una manera de engancharnos a esa iglesia, hacernos consumidores de esa iglesia, pero como digo, no sería justo, no sería un Dios justo aquel que discrimina a sus hijos por la creencia que tienen. Por lo tanto, es cierto lo que has dicho, todos somos inmortales. En el momento de la muerte, el espíritu lleva consigo nuestra mente con todas nuestras experiencias, nuestro carácter y cuerpo etéreo, el cual es un duplicado de nuestro cuerpo terrenal. Sale del cuerpo en el instante de la muerte, estando conectado a él mediante un cordón plateado. Lo único que dejamos aquí, cuando morimos, es ese cuerpo físico. El resto de cuerpos, porque tenemos varios más, cuerpos sutiles, entre los cuales estaría ese cuerpo etérico, cuerpo astral, pasan, vienen con nosotros, es decir que
en realidad no perdemos nada al morir, porque nosotros no somos nuestro cuerpo. Conservamos toda nuestra conciencia, toda nuestra voluntad, los recuerdos de esta vida, los recuerdos de otras vidas. En realidad yo diría que llegamos a ser nosotros cuando nos separamos de este cuerpo, de este teatro de la vida. Inmediatamente después de la muerte física, muchos experimentarán la sensación de elevarse. Sería el momento en que te separas del cuerpo, la sensación es esa. Realmente ya no percibes lo que percibías con tus sentidos físicos, percibes ya con tu cuerpo espiritual, con tu cuerpo astral. Es un cuerpo liviano, ligero, sensible, que puede viajar a una gran velocidad solo con desearlo, que tiene otras propiedades diferentes, otra sensibilidad diferente. El estado mental en el momento de la muerte es crucial. Algunos cruzan al otro lado de forma consciente y reconocen a sus seres queridos que llegan para darles la bienvenida. Otros están inconscientes y son llevados a un especial lugar de reposo. Es cierto, incluso habría todavía más opciones, ¿no? Hay, por ejemplo, espíritus que quedan atrapados en este plano temporalmente. A esos son los que después habrá que ayudarles a llevarlos al lugar del reposo. Y hay espíritus que tienen una gran conciencia del mundo espiritual y que prácticamente no necesitan ninguna ayuda, ¿no? Para regresar a su hogar. Es cierto lo que has dicho. Aquellos que en la tierra se sienten profundamente atraídos por fuertes adicciones, tales como drogas, alcohol, juegos de azar, tabaco, o que les domina excesivamente el sexo, pueden quedar atrapados en la esfera astral tratando de satisfacerlas. Cierto. De hecho, en ese momento lo que ocurre es que se afilian a personas con ese tipo de debilidades, porque sienten una satisfacción cuando esa persona satisface su adicción, su vicio. Es como conectarse a lo que siente esa persona cuando satisface ese vicio, y entonces estimulan en esa persona todavía más esas actitudes que por ella misma ya tiene. En el instante de la muerte, a algunas personas les resulta fácil separarse de su cuerpo físico, otros necesitan que les ayuden activamente para efectuar la transición. Es cierto, es como los partos a este mundo, ¿no? Hay partos que suceden de manera natural y hay partos que necesitan mucha ayuda médica, ¿no? Pues el morir es el nacer al otro lado, de manera que es un parto espiritual. Hay un separar de ese cuerpo físico, hay un cordón que hay que cortar, y el que un espíritu se desprenda mejor o peor de su cuerpo físico depende de su nivel espiritual. Es decir, los espíritus avanzados se desprenden fácilmente, los espíritus menos avanzados les cuesta más, de lo apegado a este mundo que estuviera esa persona, porque deja personas, está muy preocupada de lo que sienten esos familiares que están alrededor de ellos. Entonces, dependiendo de eso, se necesita más o menos ayuda a la hora de dejar el cuerpo. En realidad no existe la ubicación del cielo arriba en el espacio ni tampoco el infierno abajo. La localización de estos estados están situados en esferas que se interpenetran desde las más altas vibraciones hasta las más bajas. Es cierto. Si quisiéramos darle una interpretación de arriba o abajo, podríamos decir que las esferas menos avanzadas, las más densas, son las más cercanas al mundo material, y progresivamente las más livianas, las más avanzadas, se van alejando de ese mundo material, aunque sería una forma de localizarlas un poco así para hacernos una idea, ¿no? Pero es cierto. Quienes tienen unas ideas fijas, inalterables y dogmáticas acerca de lo que nos espera inmediatamente después de la muerte, están sujetos a experimentar serios problemas. Yo creo que más bien lo que ocurre es que dependiendo el grado de avance en los sentimientos o de inclinación al egoísmo, esto es lo que realmente te dificulta cuando pasas al otro plano, el alcanzar, digamos, las cuotas de regresar a tu hogar espiritual. Más que la creencia, como a través de tu egoísmo te has aferrado a creencias que no son espirituales, que pueden ser fanáticas, ¿no? De intolerancia. Es decir, que es más bien el grado de egoísmo lo que te impide alcanzar a nivel espiritual el lugar que todos nos desearíamos alcanzar. Los ateos, agnósticos y otros pueden no tener dificultad en pasar a las altas esferas, pues lo que hicieron durante su vida en la tierra y la motivación que tuvieron para obrar así es lo importante, no lo que creyeron. Correcto, es así.
El amor incondicional es el lazo indestructible que nos une con nuestros seres queridos del plano espiritual. Cierto, también es cierto. Comúnmente la gente sensata es recibida por sus seres queridos y por ello las almas gemelas se reúnen. Las inteligencias superiores nos informan de que nuestra apariencia en el plano espiritual regresa a la de su juventud en la mayoría de los casos. Bueno, yo ahí haría el matiz de que más que reunirte con el alma gemela, te reúnes con espíritus, seres queridos que están en ese otro plano que han llegado antes que tú, porque puede ser que tu alma gemela esté en ese momento encarnada. Claro. Y la segunda parte no la recuerdo. Las inteligencias superiores nos informan de que nuestra apariencia en el plano espiritual regresa a la de su juventud en la mayoría de los casos. Es cierto que se suele alcanzar, digamos, el aspecto de ese espíritu en la etapa adulta, sin ningún tipo de achaque. ¿En la que fue feliz? Hay personas que no han sido felices cuando han sido jóvenes. Más bien es un estado que refleja el bienestar del interior. Hay espíritus que, digamos, tienen una fisonomía preferida y entonces adquieren esta fisonomía. Hay veces que no se parecen tanto a la última vida, sino más bien a características de otras vidas, pero en general sí que es cierto que no se les ven achaques de enfermedades ni de vejez. Pero eso también va a depender de si ese espíritu ha alcanzado la conciencia espiritual que le corresponde, porque hay espíritus que al quedar atrapados en el plano todavía manifiestan en su cuerpo astral algunos síntomas de la enfermedad del cuerpo físico, incluso pueden llegar a presentar cicatrices, porque todavía no se ha producido ese proceso de limpieza espiritual. Los seres del plano espiritual, sean los recién llegados o los otros, tienen la potestad de visitar a sus seres queridos que todavía viven en la tierra. Es cierto, aunque también tenemos que tener en cuenta que ese contacto no es siempre recomendable. Muchas veces es deseado por los que están en este plano, pero también tenemos que tener en cuenta que el espíritu debe seguir su camino en el otro plano y no podemos estar reteniéndolo con sentimientos de tristeza, de amargura, porque eso le perjudica a la hora de continuar su camino. Es como que les recuerda el dolor que tú estás padeciendo. Por eso también, al mismo tiempo que ellos acuden a confortar, a reconfortar a los que quedan a este lado, también piden de ellos que no se aferren a los sentimientos de tristeza, de pérdida, porque en realidad esa pérdida no es real. Claro. Vicente, a los recién llegados, por lo general durante los 3 primeros meses de transición, se les permite que transmitan a través de mensajes visuales, sueños, apariciones u otros medios la evidencia de que están vivos. Es muy común eso. Yo no lo limitaría, digamos, a un periodo concreto, que sea, digamos, 3 meses el límite. Más bien, esto va a venir condicionado un poco de lo que la persona que queda en el plano físico necesite o le corresponda recibir. Pero es muy, muy frecuente que los espíritus que han pasado al otro plano vengan o den manifestaciones de que realmente siguen vivos e intentan tranquilizar al que se queda aquí para que no lo viva como una pérdida, porque en realidad no lo es. Y esto es tan frecuente que en los hospitales los médicos, cuando una persona está moribunda, le dicen a los familiares que preparaos que va a empezar a alucinar. Ahí ya está teniendo la experiencia de que los que están al otro lado vienen a recibirle. Cuando esa persona pasa al otro plano, vuelve a despedirse de los que se han quedado en ese otro plano. Es decir, siempre tenemos una ayuda del plano espiritual que es sutil, pero que es real. Y mucha gente ha vivido esas experiencias. El tipo de vida que se desarrolla en el plano espiritual, tales como la belleza, la paz, la luz y el amor que aguarda la mayoría de la gente, es inimaginable. Es algo que es imposible contar con palabras para este mundo. La persona que ha tenido la experiencia de la muerte clínica será una de las pocas que te podrá contar sentido lo que se experimenta cuando se pasa a ese plano. ¿Cierto? Porque no hay ningún tipo de obstáculo para percibir el amor que sienten otros seres hacia ti. Incluso en aquel plano se pueden aprender lecciones sobre la espiritualidad, incluso progresar a esferas más altas y bellas. Por supuesto, por supuesto. La evolución espiritual no está limitada a ningún plano en concreto. Una vez ya en la vida póstuma se experimenta la sensación de una enorme liviandad y bienestar. Sí, pero siempre que eso también viene condicionado por los actos de tu vida.
porque hay personas que como actuando negativamente y haciendo daño, cuando pasan al otro plano sienten como si estuvieran todavía en el mundo físico. Hay una pesadez de ese cuerpo astral debido a los actos negativos que realizaron. Es muy parecido a la vida física. Y leo una última reflexión, son muchas, haríamos otro programa con ellas. Las incapacidades físicas que las personas tenían en la Tierra desaparecerán. Una vez que se hayan ajustado mentalmente sus espíritus, no habrán deformidades, ni sensación de enfermedades, ceguera y ninguna otra cosa que les afectaba en la Tierra. Las enfermedades físicas, puesto que son físicas, se quedan en el mundo físico. Es decir, el espíritu no tiene taras, pero algunos espíritus, por los actos negativos, cuando se quedan todavía retenidos en planos bajos, astrales, conservan algún tipo de manifestación de enfermedad, pero no por la enfermedad que tuvieron física, sino por los actos negativos. Pero en general, las personas que han desarrollado una enfermedad física en este plano, cuando pasan al otro plano, desaparece esa enfermedad. Estas reflexiones que les he leído y he leído a Vicent están reflejadas en el libro Vida después de la muerte de Víctor Zamit. Vicent, se nos acaba el tiempo. Me ha encantado esta entrevista, este encuentro, me ha sabido a poco. Haremos un futuro programa, si tú lo quieres, del origen emocional de la enfermedad, que me parece un tema muy interesante y del que hay que hablar. Además, estamos encantados, o yo estoy encantado porque, aunque no se le ve, está ahí Juani, tu mujer, siempre acompañándote, pieza fundamental, ¿verdad?, en tu vida, por supuesto, todo lo que haces. Desde aquí, que está ahí cerquita, le mandamos un saludo. Vicent Guillén, el mundo te escucha. ¿Qué le dices al mundo? Le diré, hablaré individualmente a cada persona, ¿no? Le diría que la vida tiene un sentido, que no es el de enriquecerse, ni el de ser más que los demás, sino que es el de desarrollar los sentimientos, amar, que eso nunca se pierde, porque somos inmortales, que esta vida solo es un instante de la vida real y que esta vida real nunca termina, que los sufrimientos de la vida que nos parecen tan irremediables no lo son, no son interminables, sino que cuando pasemos al plano espiritual y si hemos superado esos sufrimientos, experimentaremos un bienestar, que luchen por ser felices, que luchen por ser libres, que la única manera de ser feliz en la vida es experimentar el amor libremente, que no tengan miedo a ser ellos mismos, que no se dejen influir por ningún tipo de religión, de filosofía que les coarte la libertad, porque si les piden eso no merecerá la pena. Vicent Guillén Primo, hermano de espíritu, muchísimas gracias por haber venido a este programa, haber visitado esta casa. Me ha encantado terminar la temporada contigo y si el destino quiere y está fijado ya, o prefijado, tendremos un futuro encuentro delante de cámaras para seguir, bueno, pues enseñando muchas cosas, informando y hablando de eso que hemos dicho anteriormente. ¿De acuerdo, Vicent? Pues ya sabes que para mí ha sido un placer. Igualmente. Porque te quiero un montón. Igualmente, Vicent. Y porque me he sentido súper a gusto hablando contigo. Me alegra. Y vamos, que ten por seguro que si surge la posibilidad yo estaré contigo en el programa que hagas. Bienvenido serás. Muchas gracias, Vicent. Gracias a ti. Y a ustedes ya, pues bueno, emplazarles para la próxima temporada. Ha sido un auténtico placer estar estos 11 años con ustedes a través de la pantalla que ustedes tienen delante, del televisor, estar con este programa, mis enigmas favoritos, que tanto creo que ha dado, de lo que tanto se ha hablado, con tantas personas tan buenas y con tan buenos profesionales, tanta información, hemos entretenido, por supuesto que también es importante, pero sobre todo hemos intentado abrir la más noble de la condición humana, que es la capacidad de soñar. Hemos querido que usted sea un libre pensador, que usted piense por sí mismo, y hemos querido en cierta manera también sembrar la duda, que entiendo que es benéfica y maravillosa, porque es el estado natural del hombre y es la que nos permite siempre avanzar por nosotros mismos, llegar a nuestra propia conclusión y a nuestra propia verdad. Así que estoy encantado de cerrar aquí esta noche esta temporada. Por supuesto, la parte de agradecimiento es importantísima, como en cada principio y en cada final.
Las gracias con mayúscula al director de esta cadena, José Luis Moreno, a la sazón presidente de Acutel, la Asociación de Televisiones Locales de Andalucía, por seguir dándonos la oportunidad para contar, como siempre, muchas cosas. Muchísimas gracias a él y a todos los directores de todas las cadenas de televisión que emiten este programa. Gracias de verdad. Gracias también y un abrazo enorme a todo el equipo humano que hace este programa semana a semana. Claro, yo soy el que está delante de las cámaras, pero hay un enorme esfuerzo de trabajo de los compañeros que de verdad semana a semana estamos haciendo aquí este programa y otros de esta cadena. Y por último, y no menos importante, gracias a ustedes por estar ahí semana a semana y que yo les siento de verdad, de corazón, como mi propia familia. Yo sé que es así y que es recíproco por muchas comunicaciones que yo recibo de ustedes. Espero y deseo de corazón verles muy pronto en este programa. Mis enigmas favoritos, que pasen un feliz verano. Buenas noches. Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios.